que tal y como me inculcara José Manuel, voy a ser el presidente que abrace definitivamente a Córdoba para terminar con tantos años de desencuentro. Yo estoy apoyando a Sergio Massa desde mi espacio político, la fuerza que fundó mi padre. Pedimos federalismo, pedimos las obras de infraestructura que están pendientes. Ahora tengo que elegir un proyecto de país y elijo el proyecto de país con un Estado solidario y presente. Si el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a llamar al gobernador Yarlora, que es el que eligieron los cordobeses. Gobernador, armemos la agenda. Córdoba es el corazón de la Argentina. Tenemos 4 años de trabajo juntos. No hay mucho espacio para la neutralidad en la Argentina de hoy, ¿no? Yo sé que a partir del 10 de diciembre o va a gobernar Sergio Massa o va a gobernar Javier Milei. Lo mío es profundamente ideológico. Quiero un Estado presente, quiero una economía de mercado social. Yo, la verdad es que sí. Se dio a conocer un comunicado en el cual 8 diputados bonaerenses de su espacio habían renunciado justamente al mismo. No, a ver... Claramente hay una decisión tomada donde el expresidente hoy se hace cargo de las imprentas hasta la fiscalización. Lo que no entendemos y nos genera disgusto es que se le otorgue el control casi de la alianza. Lo que nos hacen conocer en los distintos pueblos es que se están repartiendo los futuros puestos. Señalan en contra, digamos, de si tenemos un acuerdo con parte de Juntos por el Cambio, y en realidad lo que nosotros hemos recibido de Juntos por el Cambio es un apoyo incondicional. Es sobre algo que no existe, pero bueno, que fue instalado y operado y bueno. Como le dije a Javier, yo una cantidad de cosas que vos decís las veo como extremas y no estoy de acuerdo y no las vamos a aceptar. Lo que nosotros hemos recibido de Juntos por el Cambio es un apoyo incondicional. Como le dije a Javier, yo una cantidad de cosas que vos decís las veo como extremas y no estoy de acuerdo y no las vamos a aceptar. Una reunión ayer en el Hotel Libertador, el lugar donde está funcionando esta especie de búnker de la Libertad Avanza. Uno con solamente ver las caras cuando se retiraban y lo que decían algunos de los presentes puede interpretar que está todo recaliente. ¿Cómo está el clima adentro? Nada más, ¿se puede saber? Está bien el clima. ¿Usted no participa en la reunión? No, porque ahora se tocan los temas de fiscalización. ¿Qué piensa de lo que pasó con el comunicado de los legisladores bonaerenses que... No he visto todavía ese tema. Loaiza, que es uno de los que firmó el comunicado, dice que no está más siendo parte de la fiscalización y de la repartición de boletas. Y acá estábamos hablando de la fiscalización. Está Kikuchi, está todo el armado de la provincia, está Kikuchi. ¿Usted no participa en la reunión? No, porque ahora se tocan los temas de fiscalización. Hay un Kikuchi que está ofendido porque lo corrieron de ese rol de armador, ¿Pero quién lo ocupa entonces? ¿El macrismo? El macrismo. Patricia Bullrich dijo que las ideas de Javier Milei eran peligrosas antes de las elecciones. ¿Qué cree que le hizo cambiar de opinión? No, ahora estamos todos haciendo esfuerzos, comiendo los sapos para llegar a acuerdos. La dieta del batracio, ¿no? Volvió efectivamente a la política. ¿Quién nos ha comido un sapo, no? Bueno, muy presente, ¿no? Desde hace bastante tiempo en la política argentina y siempre es muy interesante la argumentación alrededor de esa dieta. Buenas noches, estamos arrancando Desiguales en la televisión pública. Bueno, falta cada vez menos y ese cada vez menos tiene 2 estaciones, como venimos conversando ya de un tiempo a esta parte. La primera estación tiene que ver con el debate, antes del balotaje, que es el domingo siguiente, el próximo domingo, y mucha expectativa sobre cuánto el debate puede efectivamente acomodar o, si quieren ustedes, decidir el escenario que después, antes de la última semana de elección, se va a dar en la República Argentina quién será el nuevo presidente. Y en ese camino sigue ocurriendo lo mismo que hace varios días. El ministro de Economía y candidato Sergio Massa tratando de ampliar lo más posible la base de apoyos de la dirigencia política en la Argentina hacia su candidatura, y del lado de La Libertad Avanza tratando de contener por el ruido que ha hecho el pacto con Mauricio Macri. Ya está en el living de Desiguales Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia de Salta, que hace algunas horas nada más, confirmó su apoyo a la candidatura de Sergio Massa, a la candidatura de Unión por la Patria. Vamos a charlar
desarrollar exhaustivamente las razones de ese apoyo. Y otro apoyo que recibió Massa hoy, en un punto diciendo, bueno, a pesar de todo hay que votarlo, es el de parte de la izquierda argentina. Lo que tiene que ver, y ya vamos a ver el comunicado, con la izquierda socialista, una declaración sobre el balotaje. Llamamos a votar contra el ultraderechista Milei. Es decir, no abstención o son lo mismo, como dijo tanto el Partido Obrero como el partido, el PTS, ¿no? De los trabajadores socialistas, entiendo que es, ¿no? Sí, que son parte del frente de izquierda. Pero se diferencian. ¿Quiénes están en los que llaman a votar por Sergio Massa desde la izquierda? El Pollo Sobrero, conocidísimo sindicalista de la rama ferroviaria. También está ahí Juan Carlos Giordano, diputado actualmente. Vienen los dos hoy a Desiguales. Interesante, la verdad, hablar con ellos cuando la izquierda ha sido muy criticada por sus propios votantes por no haber tomado partido de cara al 19 de noviembre. Es decir, quienes votaron a Miriam Bregman, por ejemplo, ese 2 y pico % en la primera vuelta, enojadísimos cuando dijeron, che, acá sí hay que jugársela, hay que decir algo. Bueno, estos dos dirigentes lo hicieron y vienen hoy a Desiguales. Bueno, y además una cosa importante, no es que dicen no hay que votar a Milei. Hay que votar, acompañamos un voto, un apoyo crítico al candidato Sergio Massa, también un candidato del ajuste, dicen ellos, de la misma manera que Milei, pero está el pacto democrático para preservar. Bueno, Sergio, en un ratito charlamos con Nico Fiorentino sobre los últimos movimientos en La Libertad Avanza, qué quedó de la reunión de ayer en el Hotel Libertador y muchas otras cosas más. A ver, Sergio Massa estuvo en la provincia de Córdoba en las últimas horas y en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Córdoba dio una entrevista al medio Cadena 3, que si ustedes quieren es, dentro de la provincia de Córdoba, la mejor expresión mediática de una oposición realmente muy, pero muy dura hacia el peronismo en general. Antikirchnerismo duro y puro. Claro, del antiperonismo en general, del antikirchnerismo específicamente, ¿no? Uno podría decir, si quieren equiparar, una suerte de grupo Clarín dentro de la provincia de Córdoba. Y allí fue Sergio Massa, convencido de que tiene que ir a territorio hostil, como muy buen entrenamiento respecto de lo que va a pasar en el debate, pero sobre todo, y más importante, yendo a buscar votos ahí donde, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, el resultado fue muy magro para Unión por la Patria. Y en ese contexto dio una definición importante alrededor de su futuro ministro de Economía si llega a ser electo presidente. Mi ministro de Economía no va a ser un ministro de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político. ¿Ya lo habló? Sí. ¿Y ya tiene su nombre? ¿Cuándo lo va a decir? En su ¿Hoy? momento. ¿Ahora en Cadena 3? No, de ninguna manera. Fíjese que a mí me piden que definan los ministros mientras el otro candidato habla con los perros y nadie le dice nada, ¿vio? Es como una cosa No, si tenemos rara. oportunidad con él también le vamos a preguntar lo mismo. Pero no le va a dar entrevistas porque solo da entrevistas en los lugares donde Bueno, entonces no en todo caso... Dos dimensiones de esto que responde Sergio Massa. La primera y lo último que escuchábamos, bueno, la doble vara con la que ciertos sectores de la prensa tratan efectivamente a los dos candidatos o dónde accede a ir Javier Milei para dar entrevistas. Y después un mensaje muy, muy abierto, Luli, me da la sensación. ¿Será un ministro de Economía o es una persona por fuera de su partido político? ¿Se refiere al Frente Renovador o se refiere a Unión por la Patria? En realidad no se sabe. Bueno, claro, porque el mensaje general importante es el de Unidad Nacional, Sí, desde apertura. porque aparte va de la mano de algo que ya viene diciendo mucho y es voy a convocar a los mejores sean de donde sean. Digo, acá por ahí dijo yo ya hablé con alguien. Sí. No sabemos con quién, nunca se han filtrado esos nombres, aunque en el periodismo sabemos que hay rumores sobre tal podría estar en tal lugar. De hecho, se lo voy a preguntar en minutos a nuestro invitado Juan Manuel Urtubey sobre si también cabe la posibilidad de que él forme parte del gobierno de Sergio Massa en caso de que sea electo. Pero en esa misma entrevista en Cadena 3, en la provincia de Córdoba, luego viajó a Santa Fe. Sergio Massa, de hecho, tuvo un acto bastante importante allí también. Se refirió al juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que hoy tenía una parada importantísima, una sesión que entiendo no se llevó adelante. Néstor Espósito tiene toda la información, pero sobre el juicio político, Sergio Massa decía lo siguiente. Hablé tanto con la presidenta de la comisión como con la presidenta de la Cámara de Diputados planteándole que estábamos en un proceso electoral, que entendía que no era momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la Corte porque de alguna manera se podía ensuciar, si había alguna acusación cierta o falsa, se podía ensuciar con el proceso electoral y les pedí, y de hecho creo que hoy al mediodía ya no va a haber reunión de comisión. Si hay una cuestión política me parece que es absolutamente inoportuna porque además la definición
de qué modelo de justicia vamos a tener desde el 10 de diciembre será parte de un diálogo mío con la oposición para que tengamos 10 años de una política judicial y no ideas y vueltas. Bueno, hubo reunión de comisión, pero se levantó inmediatamente después de que 2 de los ministros de la Corte que estaban efectivamente convocados no estuvieran, y allí se dio por concluida. Se suma un elemento más a esta discusión alrededor del Poder Judicial y alrededor de el lawfare o el rol de los servicios de inteligencia. Y es un dictamen del fiscal Gerardo Purillita, que está investigando operaciones de espionaje ilegal, y lo que denuncia la oposición, de hecho hoy el interbloque de Juntos por el Cambio así lo hizo en sede mediática, es que que hay conexiones con el diputado Rodolfo Tailade, que es lo que alimentó el juicio político, el intento de juicio político, el proceso de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, que es lo que dicen desde el oficialismo, que es toda una gran operación para tapar lago escondido y al mismo tiempo hacer fracasar el juicio político a la Corte. De todo esto vamos a hablar con Eduardo Valdés, diputado nacional que integra la Comisión de Juicio Político y que también hoy viene a Desiguales. Ya nos vamos al living con Juan Manuel Urtubey, pero antes pasamos por la mesa porque está Néstor, está Nico, y habló Javier Milei, dio una entrevista al periodista peruano Jaime Bailey y mencionó algo sobre lo que Nico se anticipó la semana pasada, y es el fantasma del fraude, Nico. Le dije que había un manual que Sí. tenía un paso a paso, que arrancaba con voceros secundarios empezando a instalar la posibilidad de un hipotético fraude si el resultado no es el favorable, que eso tiene un segundo paso, que es que se empieza a reproducir en forma subterránea a través de grupos, redes sociales, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, en forma inorgánica, que empiezan a crear el clima, que ese clima que parece que surge de las bases, en realidad primero fue alimentado desde arriba y después es reproducido por voceros que lo validan. Si van a la cuenta de Twitter de Javier Milei van a ver muchos retweets a personas que dicen cosas como: gente, necesitamos fiscalizar, bueno, en esa línea. Y después le dije que lo que seguía era que la posibilidad de que haya un fraude y que a partir de ese fraude no se reconozca el resultado electoral, O sea, instalar el clima de esa posibilidad. instalar el digamos. clima de que se podía adulterar el resultado de una elección, y que en caso de que el resultado, el candidato lo considera adulterado, no lo iba a reconocer, idéntico a lo que pasó con Donald Trump en los Estados Unidos, asesorado por Steve Bannon, idéntico a lo que hizo Jair Bolsonaro en Brasil, asesorado por Fernando Cerrimedo, hoy asesor de Javier Milei. Es exacto, literal, Sí. siguiendo el paso a paso del manual, lo que está haciendo Javier Milei, pero mejor que yo lo dice él mismo, mirá. Pero las elecciones de octubre 22, ¿fueron limpias, Javier? No. ¿Fue un fraude o hubo irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral en la No, Argentina? está muy influenciado por el poder político. ¿Y cómo puedes defender? Ya saben bien esa de quien cuenta los votos es el que lo controla todo. Si el que cuenta los votos es la Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos aceptar de buena fe un resultado? No lo podés aceptar, pero el tema es, bueno, ¿qué otras alternativas tenés para jugar? A ver, Javier Milei miente, vamos a decir esto. Los votos no los cuenta Máximo Kirchner y la Cámpora. Los cuenta la justicia argentina con fiscales de todos los partidos políticos. Pero más allá de la mentira tan burda y que además es una aseveración que primero hace Jaime Bailey, dice: las elecciones no fueron limpias. Y le trasladamos una pregunta directamente a Juan Manuel Urtubey. Gracias por venir en primer lugar, Juan Manuel. ¿Las Muchas gracias elecciones a en ustedes. Argentina son limpias? ¿Existe la posibilidad de un fraude? Las elecciones en la Argentina pueden ser susceptibles de mejora, sin lugar a dudas. Yo vengo sosteniendo la necesidad, por ejemplo, de modificar el sistema electoral. En mi provincia he impulsado el sistema de boleta única electrónica, papel, lo que sea, pero creo que hay que avanzar. Pero eso no significa que haya fraude en la Argentina. Digamos, que creo que hay que ir a mecanismos que acerquen mucho más a la sociedad en esta enorme crisis de representación que hay, sin lugar a dudas. Pero de ahí avanzar en idea de fraude es de una irresponsabilidad política inadmisible, a mi juicio, porque uno está ya poniendo en tela de juicio
una de las reglas básicas de convivencia de una sociedad, que es justamente el sistema electoral, obviamente en una sociedad democrática. ¿Y por qué crees que se hace y de esta manera tan flagrante? Hay una enorme irresponsabilidad, o sea, en la Argentina hoy, a diferencia de todos los procesos que hubo, por lo menos desde el 83 a la fecha, es la primera vez que hay claramente, se confrontan dos proyectos políticos diametralmente opuestos. O sea, acá no se discuten matices, acá no se discute cómo se hacen las cosas, acá se discuten las cosas, por decirlo de alguna manera. La Argentina avanzó durante todo el siglo XX, inclusive debemos asumirlo como peronistas, previo al peronismo, en todo lo que es el constitucionalismo social, que avanza a partir del primera, segunda década en América del siglo pasado, avanza en todo lo que significa la generación de derechos que eleven el piso de ciudadanía de los habitantes. Eso hoy está puesto en duda por primera vez en la historia en la Argentina, abiertamente. Otras veces había sutileza. Bueno, y eso significa... Por fuera de los golpes de Estado, digamos, ¿no? Claro, hablando en términos democráticos. Sí. A mí me parece súper interesante que nosotros podamos que tengamos una democracia tan viva que pueda discutir este nivel de confrontación. Porque está bueno que si nosotros queremos tener realmente un Estado presente, queremos y ascribimos esa lógica de constitucionalismo social, no sea porque está heredado o porque está dado, sino porque como argentinos resolvimos que así sea. Por eso yo estoy apoyando a Sergio Massa y estoy involucrado en esto. Pero de ahí... O sea, esta elección es una refundación de ese pacto. Definitivamente, ¿por qué? Porque al frente está la disolución social y no lo planteo desde una lógica maniquea, lo planteo con total y absoluta fundamentación en lo que son las propuestas electorales. O sea, alguien que te está discutiendo, primero, la base de convivencia, que es el sistema electoral. Segundo, entre otras cosas, te están planteando hasta la derogación de la ley de coparticipación. Trabajando obviamente desde una ignorancia supina de cómo funciona el sistema. ¿Por qué? Porque eso es claramente ir a la disolución nacional, que supuestamente la coparticipación, que es plata que viene de Marte, que el presidente de turno le reparte a los gobiernos provinciales. No, son recursos que salen de las provincias por el trabajo, la producción, lo que sea, y después vuelven a las provincias con un régimen de coparticipación. Pero o hay una supina ignorancia, que es un peligro, o hay una aviesa decisión de caminar hacia la disolución nacional. Si se quiebra la coparticipación, ¿qué pasaría con las provincias en la Argentina? No hay nación. Conceptualmente no hay nación porque es uno de los pactos fundantes. La Argentina nace de pactos preexistentes entre 14 provincias que después constituyen la Constitución Nacional. Es ir contra los... Digamos, ¿qué es lo que se está yendo? Hay como una especie de provocación sistémica a la base cultural argentina. Entonces, obviamente, es utilizar la frustración, y ahí tenemos que asumirlo, de una mala praxis también sistemática en la Argentina, que venimos haciendo casi todo mal hace tanto tiempo, que este tipo de posiciones tienen cabida. Ahora, ¿te sorprende que haya dirigentes como, por ejemplo, Schiaretti, que no puedan pronunciarse en la sintonía en la que vos decís? ¿Es porque hay un electorado claramente antiperonista, antikirchnerista, al cual no quieren defraudar? Dos cosas. Uno, gran parte de nuestro sistema político, y es uno de los problemas que tenemos en la Argentina, justifica su toma de decisiones mirando su pasado, para sostener coherencia, para lo que sea, no importa. Ese es un problema porque lo que tenemos que hacer es tomar decisiones mirando el futuro, no el pasado. Porque si no, ¿cuándo vamos a construir esa Argentina que tenemos que construir? Punto uno. O sea, punto dos. Un poco menos de ego sería en un punto, ¿no? Definitivamente. Segundo, soy consciente de la traumática relación histórica que ha habido entre los gobiernos kirchneristas y los gobiernos de Córdoba. Es un dato objetivo de la realidad. Lo que pasa es que nosotros debemos superar eso para entender que, está bien, está acomodado esa crisis, fenómeno. ¿El problema cuál es? Hoy, en un proceso electoral como este, ¿cuál es el problema de la neutralidad? Es que no es tal. Digamos, y recién ustedes hablaban de partidos que tomaban la decisión. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque en definitiva, si vos tenés
una convicción, una posición ideológica, en alguna medida sos corresponsable de los resultados. O sea, en mi caso puntual, después de mucho tiempo, hoy con claridad, sin dudas, mi voto es profundamente ideológico y conceptual. ¿Por qué? Porque se están discutiendo dos cosas, pero, digamos, se corre el hojarasca y queda la raíz O sea, de para vos, aquellas quien dos. es neutral, después deberá rendir cuentas si gana No, Milei. en definitiva, claro, ¿qué es lo que pasa? También debo respetar a aquellos, que puede haber muchos en la Argentina, que tengan una mirada totalmente diferente en términos de esa base social en la cual construimos la nación. O sea, yo no me voy a poner en la posición totalitaria de que los que piensan distinto a mí son horribles. No, piensan distinto. Pero ahora bien, aquellos que somos en alguna medida corresponsables desde un lugar, desde otro lugar, respecto de cómo funciona una sociedad democrática, y tenemos que entender que tenemos responsabilidades. Me quedo ¿no? con eso de que la neutralidad hoy no es tal. Digo, aquel que se dice soy neutral no lo está haciendo en los hechos. Y vos estuviste en Córdoba con Sergio Massa. ¿Qué viste en Córdoba, más allá de Juan Schiaretti, que es un gobernador saliente? ¿Qué hablaste con intendentes? ¿Qué viste en la sociedad civil? Digo, imagino que recorriste, que estuviste un poco de rosca. ¿Sabes qué veo yo? Que hay un punto de inflexión en donde es natural, porque aparte de una cuestión, ya todo el mundo conoce cuál es mi opinión respecto de este gobierno. Yo soy opositor a este gobierno y tengo una mirada muy crítica respecto del gobierno. Pero creo que hay muchos argentinos que están haciendo un clic respecto de que este gobierno termina. Y lo que estamos discutiendo es que viene a partir del 10 de diciembre. Y a partir del 10 de diciembre, lo que se están planteando son estos dos modelos de país. Y eso se ve en Córdoba, en Santa Fe estuvimos también, en distintas provincias argentinas. Por eso me parece que uno de los temas centrales que nosotros tenemos que entender es, y no es que pararse, repito, mirando para atrás para defender los derechos que alcanzamos. No. Nos paremos para adelante para ver cuáles derechos y de qué manera, porque lo bueno de este debate es que nos obliga a algo. ¿Habremos hecho las cosas tan mal en la Argentina para que se discuta uno de los ejes fundantes de la organización social? Bueno, daría la sensación de que deberemos de pensar, aquellos que creemos en la necesidad de la educación pública, garantizar que sea de calidad en serio y para todos, la salud pública, la seguridad, o sea, cómo de verdad logramos que no sean papel pintado los derechos constitucionales que tenemos en la Argentina. Evidentemente, la mala praxis sistémica de décadas termina generando que algunos piensen, ¿para qué si no está? Nico. Juan Manuel, está claro que si Sergio Massa gana las elecciones, los liderazgos en el peronismo, el destino del peronismo va a cambiar de conducción. La historia del peronismo así lo marca el que gobierna manda. Ahora, en un resultado que no sea ese, una victoria de Javier Milei, ¿también se reconfigura el liderazgo del peronismo con ese resultado? O, te reformulo, ¿el peronismo ya está en proceso de reformulación? Mira, claramente empezamos a vivir una nueva etapa en la Argentina, sin lugar a dudas. Independientemente del resultado. Sí, yo sinceramente lo digo con absoluta franqueza, no hice esa especulación y no lo pensé porque me da la sensación que es tan trascendente lo que tenemos por delante que ya no da para pensar, soy peronista, lo he dicho siempre, y celebro que un peronista, en este caso Sergio Massa, haya invitado algo que, acá mismo lo dije, y me cansé de plantearlo en la Argentina, hay que ir a un verdadero gobierno de unidad nacional. Pero digo, por eso hay que pensar un poco más grande que en el peronismo, y lo digo desde mi profundo peronismo. ¿Por qué? Porque si nos distraemos con eso, en el campo diríamos empezamos a contar los chivos antes de la aparición. Trabajemos, generemos las condiciones para sostener esos principios fundantes de nuestra nación y después discutamos esas cosas. Lo digo, digamos, sin tratar de patear la pelota, porque la verdad es que creo que es estéril el debate. Vos no sos parte de Unión por la Patria, sí, como vos decís, sos peronista. ¿Estarías en un gobierno de Sergio Massa? Mira, estoy totalmente comprometido a que sea posible eso que está planteando Sergio respecto de ir a un verdadero gobierno de unidad nacional.
Vos me preguntás a mí en términos estrictamente personales, tengo voluntad de ser funcionario público, poca, pero también soy consciente que no se trata de voluntades personales, se trata de un proyecto colectivo. Te dicen, te necesito y me lo vení bien discutiremos acá. más adelante, pero lo mismo que te decía, no me detuve a eso, e inclusive hablamos con Sergio Massa, y ni se nos ocurrió hablar de ese tipo de cosas. En la Argentina me parece que primero tenemos que resolver temas que son mucho más importantes que eso. ¿Qué te pidió? Si es que te pidió algo. Obviamente que lo primero que hizo fue invitarme a ser parte de a colaborar en la construcción de este proyecto de unidad nacional. Algo que yo vengo militando hace muchísimo tiempo y que tiene que ver no es con amontonarse, con empezar a identificar y en trabajar los 4 o 5 ejes centrales que pueden realmente generar la unidad. Porque el problema que nosotros hemos equivocado siempre en la Argentina, cuando creemos que la unidad es detrás de las personas, no debe ser ni detrás de Sergio Massa, debe de ser detrás de aquellos impulsados por el propio presidente, si le toca a él, sean los ejes convocantes de la sociedad. ¿Cuál es nuestra política en materia de encadenamiento de valor, de desarrollo productivo? ¿Cuál es la infraestructura en términos sociales que necesitamos? ¿Cuáles son los recursos humanos que le vamos a dar a la Argentina para que sean actores a futuro? O sea, hay temas profundos que hay que discutir. Juan Manuel, ¿qué ves cuando ves a Javier Milei y cómo reaccionás frente a determinado tipo de propuestas que han caracterizado su campaña? Mercado de órganos, la crítica tan furiosa al Papa Francisco, libre portación de armas. Yo creo que ha sido exitoso en términos de lograr instalación la provocación sistemática. Yo veo una provocación sistemática a la cultura nacional, o sea, es como en lo personal, y repito, no quiero descalificar porque puede haber gente que piense distinto, pero me parece que es innecesaria la provocación sistemática a la familia de los caídos en Malvinas, a la familia de los desaparecidos en la Argentina, aquellos que sufren y que perdieron a un familiar esperando un trasplante. O sea, me parece que hay un uso excesivo de la provocación. Obviamente eso genera estrépito, genera mucha visibilidad, y en una sociedad con tanta frustración, producto de una pésima situación que vivimos los argentinos, naturalmente con un mal gobierno, termina generando aceptación. Ahora, en Salta, que es una provincia muy católica, ¿cómo cayó lo de que Francisco es el enviado del maligno en la tierra y demás? Bueno, de movida entre las PASO y la primera vuelta perdió más de 10 puntos. Vamos a ver qué pasa de aquí para adelante. No me acordaba ese dato. Exactamente. De 50 puntos bajó a 40 puntos, que es muchísimo también. Es muchísimo. Sí, Néstor, pero bajó. Usted decía, Urtubey, recién se preguntaba en forma retórica si se había hecho todo mal o casi todo mal en los últimos 40 años para llegar a este punto de estar discutiendo dos modelos claramente antagónicos. Recuerdo que cuando estalló la pandemia había una sensación colectiva de que de esto vamos a salir mejor. Hoy la pandemia es pasado y lo cierto es que no estamos mejor. Hoy hay, ante esta amenaza, por llamarlo de alguna manera, de Javier Milei, una convocatoria o un gobierno de unidad nacional que, según lo que usted acaba de decir, es la solución que necesita la Argentina. ¿Qué certidumbre hay que no va a pasar como la pandemia? Que tenemos la sensación ahora de juntarnos todos, pero una vez que esté conseguido ese primer objetivo, que es sacarnos de encima este cuco, pandemia o Milei o como quiera llamarlo, que después esta vocación de salir mejores no se va a esfumar. Es súper interesante ese punto porque justamente la vacuna, para que no nos vuelva a pasar, es generar un umbral de institucionalidad en donde esos acuerdos sean realmente aquellos que ordenen la conducta no solo del sistema político, de las organizaciones sociales, de los sectores productivos, del trabajo y todo. O sea, bajar a la institucionalidad y no atarnos a figuras providenciales que son buenos pibes que se juntan y dicen, bueno, vamos a llevarnos bien y no levantar la voz. No, se trata de acuerdos, se trata de los 5 o 6 temas que son centrales para que la Argentina pueda tener ese desarrollo
que genere mejor calidad de vida, movilidad social ascendente de nuevo, aquellas cosas que la Argentina ya demostró que puede hacer. Ahora, Juan Manuel, parte de esos acuerdos indispensables tiene que ver con el Estado, con la fuerza suficiente para regular sectores de especulación de la economía. Y hubo sectores del peronismo que cuando eso estaba arriba de la mesa no acompañaron. ¿Vos decís que todo este proceso puede generar a que se revisen esas posiciones históricas? Es un todo, porque en definitiva lo que nosotros tenemos que... Lo positivo de todo esto es que es como que vamos al hueso. Entonces, eso en alguna medida... Vos fíjate que en la Argentina, las únicas veces que hicimos las cosas más o menos bien fue para salir de crisis profundas. Bueno... Qué terrible que haya que llegar a crisis tan profundas para... Por eso, es horrible. ¿Por qué no aprovechamos? Porque uno de los temas cuando hemos salido de ese tipo de crisis es que no institucionalizamos las herramientas de salida de las crisis. Por ejemplo, el acuerdo, no me acuerdo cómo se llamó, cuando después de la caída del 2001 hubo el famoso tema del diálogo argentino y todo eso, que fueron herramientas súper interesantes. Bueno, nos olvidamos de institucionalizar eso. O sea, la salida de la crisis de la hiperinflación allá por los fines de los 80, que también encontró parte de la última parte del gobierno de Alfonsín, el adelanto de la asunción del otro gobierno, pero con todavía mayoría en las dos cámaras del Congreso del viejo gobierno radical, generó acuerdos, pero que se quedaron en la coyuntura. Entonces, la vacuna, para que no vuelva a pasar, lo que planteaba es institucionalizar. Hay que subir el umbral de institucionalidad. Vuelvo un segundo a lo de Schiaretti. Tu mensaje de esquina para Schiaretti sería soltada, gringo. Ya está. ¿Sabes qué? Porque en definitiva tenemos que entender que hay etapas en la vida. Es cierto, y le puedo asignar gran parte de la derecha en lo que significa un maltrato. Totalmente de acuerdo. Bueno, está bien. La consecuencia de eso, ¿cuál es? Avancemos hacia la disolución nacional, porque yo me llevo mal con estos pibes, me parece mucho. ¿Crees que Martín Yarlora tiene otra opinión? ¿Hablaste con él? No pude hablar con él porque entiendo que estaba volviendo ahora de Emiratos, es más, debe estar casi viajando. Sí lo mensajé, pero bueno, no lo pude ver porque no estaba, pero es un dirigente con una gran formación, ¿Hay algo generacional entre, no sé, pienso en Massa, en Yarlora, en vos, en el gobernador electo en Santa Fe, en Puyaro, que es del radicalismo incluso? ¿Hay algo generacional de una nueva política? Mira, yo no voy a entrar en esa cosa, ¿viste? De ese chauvinismo generacional, pero claramente que tenemos, y mucho más allá de partidos políticos, una lógica de funcionamiento que tiene que ver probablemente con algo que nos tocó a nosotros y no les tocó a los más grandes que nosotros, que es haber vivido en nuestra vida madura, le llamemos, o siempre en democracia. Los que son un poco más grandes, yo en la primera elección yo tenía 14 años, un tipo que tiene 6 años más que yo, no pudo vivir toda su vida en democracia, un tipo que tiene 10 años más que yo. Y hay que entender que hay lógicas de relación que no le fueron dadas, sino que las tuvo que adquirir. Y eso nos llevó a niveles de baja posibilidad de convivencia. Juan Manuel, ¿qué te parece clave en lo que resta hasta la elección, en términos de acción política, para sumar más votos, ¿no? Tener claro qué es lo que estamos eligiendo en Argentina. Porque en la Argentina, hay que correr los jarascas y saber qué estamos discutiendo. Lo que se está discutiendo es, continúa, obviamente, con todas las mejoras que tiene que tener por la ineficiencia absoluta que hemos demostrado en décadas. Lo que se llama el estado de bienestar, la cláusula del progreso, lo que sea. ¿Crees que el debate puede ser clave para eso? Sí, a mí me parece que es súper interesante, porque en definitiva es una herramienta más que vamos a tener los argentinos para evaluar, más allá de las personas, qué es lo que quieren representar ellos, ¿no? Juan Manuel, gracias por haber venido. A ustedes, que gracias. tengan buenas noches. Bueno, nos vamos a la mesa. Hablaste del debate y pensé, ¿cuánto rating hará? Y probablemente más que... El que me tocó participar en balotaje. Santiago del Estero llegó a ser 42 puntos de rating. Sí, y probablemente más que también de las PASO, ¿no? No, por eso digo, esos dos que hubo, en Santiago del Estero y en la UBA, el que más midió fue el Santiago del Estero. En la PASO no hubo.
En la PASO no hubo. Pero en la PASO no hubo, tenés Hubo razón. 2 debates antes de la general. Bueno, el segundo, claro, tuvo más que el primero, seguramente el primero tenga tuvo más que el segundo ¿Sí? de rating, sí. Bueno, veremos cómo se da esto. Parece Es intriga nada más, que está pero todo yo creo que puede medir puesto ahí, más de ¿no? 45 Fiscales, puntos de rating. y me parece que esto le da pie a Nico, la fiscalización y el debate. Parecen ser 2 elementos claves, además de los eventos inesperados que siempre aparecen, ¿o no, Nico? Sí, la fiscalización, cuando hay 2 boletas nada más, Sí. pierde influencia. Hay 2 boletas y una sola categoría. O sea, yo le restaría un poco de importancia en relación Lo a vi a otra Luis cosa. Petri anoche pidiendo que se anoten fiscales en redes sociales. Sí, y yo que te dije que iba a pasar hace un par de semanas acá, que iban a empezar a instalar lo del fraude a partir de qué. De la fiscalización. De necesitamos fiscales. Ujú. ¿Para qué necesitas fiscales? Si vos necesitas fiscales, ¿para qué? Pues para sí, evitar el que... pedido de fiscales es parte de la maquinaria para instalar la idea de fraude. Lo dijiste vos. Ok. Hay que- No, me lo hiciste decir vos. Parezco Milei con Majul. Me lo hiciste decir vos. Soy como un psicólogo, ¿viste? Sí, Te vas a muy tu bien. casa pensando en las cosas que vos mismo dijiste, no las que yo te dije. Hoy lo engancharon a Javier Milei saliendo del Congreso. Arranquemos viendo eso y mirá lo que dice y después seguimos. Dale. Perdón, Nico Munafo con Milei. Todo en orden. Bueno, ¿cree que va a haber más fuga de sus legisladores o no? No hay fuga de legisladores, dejen de mentir con eso. Con Macri habló en estos últimos días. Opa, bueno, cerró la puerta bruscamente, está lloviendo, no quiso hablar mucho. No hay fuga de legisladores, dejen de mentir con eso. El momento del mega chaparrón también, ¿no? Dejen de mentir con eso. Sí, una de las cosas más difíciles del mundo es entrar al auto cuando está lloviendo. Qué incómodo. Qué incómodo. Lo primero que voy a decir es que Milei tiene razón. En la libertad avanza no hay fugas ni hay fracturas. Ninguna, quien esté viendo eso, quien esté leyendo eso en las cartas que se publicaron, que fueron varias, primero de algunos legisladores de Entre Ríos, después de candidatos a cargos nacionales, senadores nacionales, diputados nacionales y candidatos al Parlasur, la última de legisladores provinciales. En esas cartas no hay ni fugas ni fracturas. Quiero decir, no hay candidatos electos o legisladores electos que se hayan ido de la libertad avanza. Eso no pasó. Literalmente no pasó. ¿Y qué hay entonces? Lo que hay es una crisis interna profunda, muy profunda, a partir de la entrada de Mauricio Macri al universo Milei, que hasta ahora han logrado contener, digamos, encapsular dentro de las propias internas de la libertad avanza. Hay algunas cosas que vos ves en los comunicados que fueron saliendo que son muy claros. Son un montón de legisladores, en ningún caso, en ninguno se plantean fracturas del bloque, monobloques, a excepción de Entre Ríos. Sí. Una legisladora de Entre Ríos planteó hacer un monobloque en la legislatura de Entre Ríos. Y en todos se ratifica la pertenencia a la libertad avanza, incluida la palabra pertenencia, no la estoy inventando, lo dicen los documentos. Lo que sí está pasando es que hay un universo de dirigentes que tienen una interna con otro universo de dirigentes de la libertad avanza. La mayoría referenciados en Carlos Kikuchi, a quien veíamos salir antes de la reunión en el informe de O sea, cuando se empezó a discutir fiscalización, se fue Kikuchi. Exactamente. Armador nacional histórico, ¿no? Parte de las la cosas que se Libertad están Avanza. coordinando con el PRO, entre Sí. otras cosas, la fiscalización. A ver, lo que ocurre es que con la llegada de Macri fueron desplazados un montón de dirigentes. Hay muchas cosas que generan bronca. El cambio de la línea, de lo que se dice, de lo que se puede decir, de quiénes pueden decir y quiénes no pueden decir, quiénes pueden hablar. O sea, de lo y que quiénes no éramos pueden y de hablar. lo que tenemos que ser ahora. básicamente. Exactamente. Ahora lo que hay básicamente es un cambio de jefaturas. Y vos tenés un universo de dirigentes que marca sus diferencias con Milei. No tenés a la dirigencia, llamémosle nueva, quien está haciendo su primera experiencia, no digo política, pero al menos electoral. Sí. Bajo el paraguas de la libertad avanza. Tenés dirigentes que ya fueron legisladores por ahí de 4 partidos distintos. O sea, la base, que la estructura es tienen casta. Exactamente. Lo que está pasando es que esa ambulancia que pasó, que ya no era una ambulancia, era práctica. O sea, la ambulancia es cuando vos agarrás lo que quedaron del resto de los partidos. Sí. Lo que había prácticamente era casi una recolección de cadáveres. Era lo último de lo último que había en muchos distritos, en muchas jurisdicciones, donde Milei literalmente no tenía candidatos. Entonces, ¿qué hacía? Compraba partidos, o al revés, ofrecía
su candidatura, su sello a cambio de guita. Recordemos que las guitas en las provincias lo tenían que pagar los candidatos, 10.000, 40.000, 100.000 dólares. Ponían, una era para la suya y otra era para la campaña Claro, como presidencial. decís, no es gente recién llegada que acepta cualquier cosa. Entonces, vos ahí tenés un montón de dirigentes que, con Milei presidente o sin Milei presidente, su carrera, su vida es la política. Entonces, con lo que hacen con estas cartas también es fabricarse su propio paraguas. ¿Qué quiero decir con paraguas? Si Milei es presidente, mañana todos los que ahora marcan con el dedito check, estoy en contra del pacto de Acasuso, del acuerdo con Macri, van a ser los primeros en sacarse una foto con Milei y con Macri, probablemente. Pero si Milei pierde. Pero si Milei pierde, quedan, decir, bueno, yo avisé que si agregamos con Macri esto se iba al demonio, y en las legislaturas provinciales, en el Congreso Nacional, en los consejos deliberantes de algunas municipalidades, quedarán con libertad de acción para negociar que la suya, que es de lo que viven hace no 4, no 8, en algunos casos 15, 20 años. Definición de casta inapelable, digamos, ¿no? Claro. Literal, Claro. es eso. Mira, tenés un caso que para mí es el más simbólico de todos, que es Pablo Anzaloni. Pablo Anzaloni es diputado nacional electo ahora, viene del partido FE, es como el heredero del Momo Venegas del partido FE. Pablo Anzaloni, más que diputado, debería dar cursos de supervivencia. Porque, por ejemplo, ¿vos sabés que fue diputado del PRO? ¿Sabés cuándo dejó el bloque del PRO enojado con Macri? ¿Cuándo? El 4 de diciembre de 2019. Cuando Macri se iba. 6 días antes de que Macri se vaya. Ahí le pareció una buena idea armar un bloque con 2 legisladores más en la Cámara de Diputados. Conozco de todos los partidos. Y así sobrevivió los primeros años del gobierno de Alberto Fernández. Y ahora entró con la Libertad Avanza. ¿Vos te pensás que si Javier Milei no es presidente, los Pablo Anzaloni de la vida van a seguir reportando a Javier Milei? No, claro Bueno, que no. eso es lo que está pasando. Y una cosa más, que no es menor, muchos y muchas de las personas que aceptaron cargos legislativos fantasean con la idea de integrar un hipotético gabinete. Sabemos que Javier Milei, evidentemente a la hora de, por ahí Eduardo, nuestro invitado lo tiene más claro, pero son miles de cargos los que vos necesitas llenar para llenar un gabinete nacional. Bueno, algunos fantasean con eso. ¿Qué es lo que está pasando? Hay exfuncionarios del gobierno de Macri que están manteniendo reuniones en el Hotel Libertador con la estructura de Javier Milei. Entonces, ¿cómo? La tagui la puse yo, la campaña la agarpé yo, la cara por vos la puse yo, la nafta en la motosierra se la puse yo, y cuando estamos ahí a un pasito del DERPO, me haces un costado porque te querés reunir con Sturzenegger. Es DERPO raro. igual poder. Sí, es bien. poder al revés. Muy buena lectura, pasan el Nico, video a la inversa lo pueden entender. Muy buena, no, pero además hay mensajes satánicos. Muy buena lectura, muchas gracias. Del momento, que no es fácil, meterle complejidad a las lecturas del momento no es nada sencillo en estos tiempos. Bueno, hablando de eso, ya está Eduardo Valdés en el living de Desiguales. Vamos a hablar de lo que pasó hoy en la Comisión de Juicio Político. Vamos a hablar del pedido de Massa de postergar ese debate, pero les decíamos, un dictamen del fiscal Gerardo Polichita se metió en la escena y generó mucho ruido. Néstor, ¿de qué se trata? El dictamen del fiscal Gerardo Polichita, vos mencionabas recién a la figura del diputado Rodolfo Tailade. El dictamen tiene 143 páginas. ¿Sabés cuántas veces aparece mencionado Tailade en esas 143 páginas? ¿Cuántas? 0. ¿No está Tailade en el dictamen? No está mencionado. No está mencionado. Rodolfo Tailade aparece mencionado en un informe de la DAJUDECO. La DAJUDECO es el organismo que hace el análisis técnico de lo que se extrae de un teléfono que pertenece a un ex policía de la provincia de Buenos Aires. Su nombre es Ariel Sancheta. Este señor se ofrecía como una suerte de Marcelo D'Alessio, pero con un expertise un poquito más amplio. Hacía tareas de inteligencia privada, tenía clientes que le encargaban y que le pedían informes de inteligencia que iban desde información personal hasta cuestiones que tenían que ver con si una persona tenía amantes, una relación extramatrimonial o clandestina, a sus inclinaciones sexuales, a sus gustos religiosos, a su fe religiosa, y cuestiones que tenían que ver con movimientos financieros, con si podía justificarlo. Lo primero, en esto, una información que pienso solo podría adquirirse en una situación de seguimiento, ¿o estoy equivocado? Sí, básicamente. Es más, uno de los informes de inteligencia
que no es nuevo, que es anterior, cuando no estaba constituido el Frente de Todos, tuvo como objetivo a Sergio Massa. Y hay imágenes de la casa de Massa tomadas desde un dron, igualito que D'Alessio. Digamos que es Marcelo D'Alessio, pero en versión bestia. Y espiaba a cierto sector de la política. Todo el mundo, para que te des una idea. Sí. Hay informes de inteligencia. Alberto Fernández, Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Jorge Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, de todo el espectro político. Pero también había funcionarios políticos y había personajes públicos. ¿Quiénes? Marcelo Tinelli, el Dipi, Milagro Sala, Juan Graboy, Victoria, todo. Había 1.196 informes de inteligencia en ese teléfono que tiene 3,40 terabytes de información. Se te da cuenta que son como 10 discos rígidos de medio terabyte. Ahora, lo que es llamativo es que en el dictamen aparece efectivamente mencionado Tailade, otro dirigente también vinculado a... Tailade no. Bueno, no, en los chats que se adjuntan o unas conversaciones que se adjuntan. Rodolfo Tailade estuvo hace un rato en el noticiero de la televisión pública y explicó que efectivamente él tiene 3 contactos con este señor Ariel Sancheta. En 2 de esos, Sancheta, según lo que declara Tailade, le ofrece información sobre Elisa Carrió y sobre Luis Juez. Y el tercero tiene que ver con los chats que se filtraron del Lago Escondido. Y ahí nos vamos a detener, vamos a escuchar a Tailade y después vamos a explicar algo que tiene que ver con esto que hoy está originando que legisladores de la oposición le pidan el desafuero a Tailade y que entregue su teléfono para ver su presunta relación con este agente informal de inteligencia. Mira lo que decía Tailade. En 143 páginas no hay una sola referencia a mi nombre, a mi vinculación con este hombre. 0 referencias a Tailade. O sea que lo que están haciendo es básicamente una operación, y a esto quería llegar. Es una operación que fue armada por Horacio Rosati y por Silvio Robles. Robles dejó todos los dedos marcados. A ver, ¿cómo se continúa eso? ¿Por qué se lo adjudica a Rosati y a Robles? Porque la adjudeco depende del Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema. Desde hacía algunos días se venía hablando, había un comentario concreto que se le atribuía a Silvio Robles que era lo voy a invocar, lo voy a invocar. Esto es lo que se le atribuía. Bueno, la información que surgió en las últimas horas tiene que ver básicamente con un informe de la Adjudeco. Están esas 3 conversaciones. Tailade explica esos ofrecimientos de parte de este Sancheta de información sobre Elisa Carrió y sobre Luis Juez. Abierta la investigación para ver qué hay en eso. Pero con la filtración de los chats que vinculan a jueces, espías, funcionarios del gobierno de la ciudad, con el viaje a escondidas al Lago Escondido, ahí hay una cuestión de fechas que es muy fácilmente comprobable. El diálogo que aparece entre Sancheta y Tailade, que ni siquiera es un diálogo porque Tailade no lo responde, le ofrece el día 4 de diciembre de 2022 a las 20:51, creo que es, le ofrece el link de la página en internet donde estaba toda la tira de conversaciones de Telegram con estas cuestiones. Acordate la fecha, 4 de diciembre de 2022 a las 8 y pico de la noche. Desde el viernes anterior, el 4 fue domingo, desde el viernes anterior, la página ya estaba subida. El sábado fue un reguero de pólvora en todas las redacciones, estaba ese link y hubo solo un par de medios que se animaron a publicarlo. El domingo a la mañana, el domingo 4, 20 horas antes de que se conociera este ofrecimiento de Sancheta a Tailade, esto era tapa de un diario en la Argentina. Entonces, ese ofrecimiento del link no era previo para que Tailade lo filtrara, sino que era sobre algo que ya se conocía públicamente, pese a que estaba vendiendo algo, ya se había vendido. Exactamente. Gracias, Néstor. Vamos a seguir la charla con Eduardo Valdés, que está en el Living de Desiguales. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Gracias por venir. ¿Todo el juicio político a la Corte? Muy bien. ¿Cómo? Me vine más River. Me gusta. No, pero estás de Huracán también, Eduardo.
Estás muy bien. No, se metieron en esa, salgan solos, chicos. No, que no tenemos nada para decir. Muy bien, Huracán. Muy bien. Solamente hay que ganar el sábado. Es Muy lo que bien. pasa. Bueno. Dice que es corbata radical también. Ah, puede ser. Está juntando votos, Eduardo, ¿o no? Ojalá los correligionarios hagan lo que hizo Antonio Cafiero cuando la democracia estuvo en peligro, que se abrazó con Raúl Alfonsín y eso hizo que la sonada cara pintada terminara. Son encuentros importantes en la historia que yo creo que deberían repetirse en este tiempo. O lo que hicieron el Pollo Sobrero y Giordano, que ahora van a entrar al living de Desiguales. ¿Valorás esos gestos? ¿Valorás esos gestos? Valoro mucho. Mirá que dice que es un gobierno de ajuste, es muy crítico, no renuncia a ninguna crítica ni a Massa ni a este gobierno. Nunca lo vi al Pollo Sobrero que renuncia a nada, así que valoro el doble esa opinión. A ver, Eduardo, retomando un poco la charla, ¿el juicio político a la Corte está montado sobre elementos de espionaje ilegal que ustedes utilizaron para generar esa situación? No, terminantemente no. Yo quiero decir que el juicio político a la Corte tiene 14 denuncias, de las cuales una es la de los diputados de Unión por la Patria. Hay otra denuncia de Elisa Carrió, que fue levantada por el bloque de la coalición cívica. El resto son particulares, está la Asociación Americana de Juristas y particulares como Patricia Izaza, que denunció que Rosati, cuando era intendente de la ciudad de Santa Fe, había contratado al represor que la abusó, que la violó a ella. En fin, son 14 casos y uno es del Frente de Todos, solo uno. A su vez, quiero decir, todas las audiencias fueron públicas, fueron 26 audiencias, esto empezó el 26 de enero. Pero hoy Mario Negri decía, por cómo les repreguntaban a los testigos, daba la sensación que estaban chequeando información. Mario Negri debería haber venido a más audiencias, prácticamente habrá venido a 2 o 3. Quiero decir que hubo 26 audiencias, que la Corte Suprema, en el medio de que empezó el juicio político, casualmente al mes y medio le pidió la renuncia al titular de la obra social del Poder Judicial y era por lo que se estaba sustanciando en las audiencias de juicio político. No fue la comisión la que pidió que se parara a Toñón, fue la propia Corte al ver la conmoción social que se estaba generando dentro del Poder Judicial. Y lo mismo sucedió un mes después con Héctor Marchi, quien era considerado el quinto juez y era el secretario general de la Corte. ¿Por qué? Porque él ratificó las irregularidades de la administración de la obra social que había presentado ante la propia Corte y vino a la comisión y nos presentó la documentación. Eso hizo que lo eyectaran de la Corte sin un sumario a Héctor Marchi y lo sacaran a la Cámara Previsional, creo que lo mandaron. Un hecho inédito, lo miro a Néstor, un hecho inédito en la historia del Poder Judicial. Sacar al secretario general y mandárselo al fuero previsional era como degradarlo. Eso hicieron con Héctor Marchi, que era el quinto juez, así se lo consideraba en la JER. Sí. Entonces, digo, fue comprobado en el tema coparticipación, que es una de las 4 causas que nosotros denunciamos, que no convocaron a ninguno de los 11 gobernadores que habían pedido ser amicus curia. Vos no podés usar fondos coparticipables sin la posición de quienes son los agentes naturales del gobierno federal, que tal cual lo dice la Constitución, que son solamente los gobernadores, no son ni los ministros del Poder Ejecutivo, ni los senadores, ni los diputados, son solo los gobernadores. No escucharon a un solo gobernador, vinieron a declarar a la comisión los procuradores generales de las provincias denunciando esta situación. Todo el proceso de juicio político es mucho más amplio que esto que se está Absolutamente. investigando. ¿Y coincidís con Rodolfo que es una operación para...? Bueno, lo que ha pasado es... ¿Hoy de quién? Mirá, hoy era la última audiencia. Ellos nunca pensaron que íbamos a avanzar tanto y se les notificó a los 4 ministros de la Corte los cargos que la comisión, para que ellos hagan su descargo. 2 de los ministros de la Corte, el jueves pasado, respondieron por escrito, que fueron Rosati y Rosenkrantz. Quedaban 2 que, de acuerdo al procedimiento que establece el juicio político en la Cámara de Diputados, tenían derecho a venir hoy oralmente, a exponer oralmente. Para eso fue citada la sesión de la comisión de hoy. No vinieron y se dio por terminada la comisión. Ahora, lo que llama la atención es que hace una semana empiezan a demonizar a distintos diputados del sector acusador de nosotros,
de la Unión por la Patria, empiezan con Leopoldo Moró, donde lo mezclan con su hijo, a la presidenta de la comisión, Carolina Gailear, le hacen notas periodísticas raras, queriéndola vincular a una cosa o a otra, y después empieza a tomar envergadura el tema Sancheta, del cual, como bien dice Tailade, hoy leímos las 147 fojas, creo que 43, son 143 fojas del fiscal Policita, que es quien lleva adelante la acción, y ni lo nombra a Tailade, ni lo nombra. No se puede creer los ríos de tinta, de tapas, de horas periodísticas que le han dedicado al nombre de Tailade. ¿Para qué? Para hacer caer el juicio político, que está más que firme. Así de simple. Ahora, Sergio Massa les pide que posterguen la discusión después del Sergio balotaje. ¿Cómo Massa toman lo que eso? pidió es que de acá hasta que terminen las elecciones, ¿no? La comisión no formule los cargos definitivos para que no se mezcle con una cuestión de coyuntura electoral, cosa que va a suceder. Y hablando de coyuntura electoral, Eduardo, ¿cómo estás viendo la situación? ¿Cuál es tu vínculo o tu charla diaria con otros sectores de la política? ¿Qué crees que está pasando? Mira, yo siento que hay como una esperanza que se ha generado alrededor de la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi. Siento que esto que se expresó en la primera vuelta, que veníamos del 22% de los votos que sacó Sergio al 36%, sinceramente sí, hay como un crecimiento de esa esperanza, y yo creo que por esto suceden estas cosas. O sea, ya ahora vieron, antes la preferida de los canales de televisión era Patricia Bullrich y lo denostaban bastante a Milei. Hoy han unificado personería y ya todos juegan bien fuerte a favor de Javier Milei, pero esto no significa que tenga que denostar tanto al espacio político que enfrenta a Javier Milei, porque tenemos todas las de la ley para poder presentar una candidatura alternativa. Y entonces todos los días aparecen cosas, pero lo cierto es que la población ha tomado conciencia. Yo creo que ha votado en defensa propia, sinceramente. Creo que los derechos personalísimos de las personas son los que estuvieron en juego, y la gente, por encima de la inflación y toda la situación económica, decidió votar por la educación pública, Eduardo, por la salud pública, sí. Uno, lo que le preguntaba a Luli recién, con lo que hablábamos un ratito antes respecto del tema del juicio político a la Corte. ¿Existe la posibilidad de que el proceso de juicio político a la Corte sea algo así como un elemento de negociación para conseguir apoyos políticos de cara al balotaje? Digo porque hubo sectores que públicamente a través de las redes sociales se manifestaron muy en contra del juicio político, y son sectores que potencialmente ante una alternativa Massa-Milei estarían más cerca de Massa que de Milei. ¿Podría ser el juicio político algo así como una moneda de cambio? Yo creo que no corresponde, sinceramente. O sea, si un juez comete mal desempeño, sea ministro de la Corte, sea juez de primera instancia o sea juez de paz, merece ser removido. O sea, me parece que sería un mal desempeño de quien pusiera eso en negociación, a mi entender. Y ya empezaron los poroteos, porque el próximo Congreso, en cuanto a los números de cada uno, ya está más o menos definido. ¿Empezaron los poroteos a ver si en el próximo Congreso dan los números? No empezó ningún poroteo, pero siento que algunos ministros de la Corte sí pensaron en ese poroteo, habían jugado todas las fichas al sector de Bullrich, ¿no? Y de pronto el sector de Bullrich no está en esta segunda vuelta, y como hubo un ministro de la Corte, el presidente de la Corte, que lo desafió en su momento a Javier Milei con el tema de la dolarización, me parece que ese ministro de la Corte, que es el presidente de la Corte, se empezó a preocupar, y ahí vemos lo que denuncia Tailade, que quien es el director general de su vocalía, Robles, empezó a ponerse nervioso, y como veía que nosotros íbamos a culminar la tarea que habíamos empezado, siento que eso sucede. Además, hasta ha habido manifestaciones públicas. Me parece que tuvo que ver con esta situación. Ahora, nosotros
vuelvo a ratificar. Si hubo buen desempeño, lo vamos a plantear. Y si hubo mal desempeño, también lo vamos a plantear. Eso no se negocia en una mesa, ni creo que Sergio Massa esté en ese planteo. Vuelvo a lo que tiene que ver con el camino al 19 de noviembre y por supuesto que se habla de encuestas, ¿no? Escuchamos lo que dijo Javier Milei sobre lo que él cree que está haciendo Sergio Massa para ganar las elecciones. De hecho, yo creo que en estos días el propio Sergio Massa hizo circular encuestas que nos muestran arriba para que la gente se relaje y no vaya a votar. Y de esa manera tener más chances de ganar. No lo había interpretado de esa manera. Porque son encuestadoras cercanas a él las que han dicho Milei está arriba de 5 puntos. Bien, exacto. Sí, la que hace el cuñado, que son 10. ¿Qué dice? Massa, palo porque boga, palo porque no boga. O sea, si una encuestadora dice tal o cual número, la culpa es de Massa y de eso que les va bien, y si les da mal también es que Massa manda. No, bueno. Yo primero me gustaría que sea así y ojalá que sea así, que nosotros estemos bien arriba, que es lo que yo percibo en la calle. Es lo que yo percibo en la calle. ¿Pero sos optimudo, como dicen algunos? ¿O sos ¿Soy qué? Optimudo, que es una mezcla de optimista y boludo, o optimista real? Mira, la parte mudo siempre lo fui. El que dice siempre es el Vasco de Mendiguren, ¿eh? Te estoy sincero. El Vasco siempre dice, yo no soy optimudo. ¿El Vasco de Mendiguren? Sí. Bueno, yo estoy mudo, no digo que no soy, medio boludo soy, pero también sé en esta ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad hostil, o territorio comanche diríamos, siento que hay ahora una percepción muy buena. Nosotros, cuando salimos a la calle, yo salgo mucho a caminar hoy mismo, y tenía un promedio de más o menos, ahí está Juan Zapiola que viene conmigo, él siempre cuenta, andamos 20-5, 20-6, 20 a favor, 6 en contra. O sea, 20 que te dicen 20 que me paran y me 6 que te dicen no. Y 6-7 en contra. Ahora debo decir que vamos ganando 20-1 al menos hace 20 días, mucho antes, ya 2 semanas antes de la elección. O sea, el apoyo vos sentís que es el mismo, pero el rechazo hay es menor. Uno que me putea fuerte y 20 que venimos bien. Claro. A ver, ¿vos crees que es interesante pensar en cómo un dirigente como vos valora las manifestaciones de otros dirigentes, que no necesariamente se convierten en los votos que están representados en esos dirigentes? Me refiero al Partido Socialista, me refiero, por ejemplo, a la expresión de Juan Manuel Urtubey, Graciela Camaño, la izquierda socialista, ahora viene el Pollo Sobrero y Giordano para charlar un rato. Pero ¿qué significa? ¿Qué valor tienen esas manifestaciones? Porque, insisto, no inmediatamente se traducen en votos. No. Construyen un clima de la dirigencia política. La Reta juntando firmas no le fue bien, digamos, ¿no? No, pero yo siento que esos dirigentes, eso es una gran virtud de Sergio Massa. Vamos a ver, las cualidades de las personas valen. Sergio es de los dirigentes políticos más plurales que yo conozco. Él siempre ha tenido un gran diálogo con los nombres que vos dijiste, con Graciela Camaño. Es más, recién lo cargué a Juan Manuel Urtubey, porque él también es un discípulo de Graciela Camaño. O sea, Graciela era la figura más importante que había en ese bloque del año 2001, 2002, o sea, cuando vino y Juan Manuel era diputado nacional, ¿no? Y Sergio estaba en la provincia, pero Graciela tiene una gran relación con ellos, con esa generación, que la miraba a ella como una gran diputada, que lo es. Y entonces, Graciela, el socialismo de la provincia de Santa Fe. Pero más que virtud de Massa es un reflejo de protección democrática, me da la sensación, ¿no? Bueno, es que muchos, cuando Sergio armó el Frente Renovador, muchos trabajaron con él en esa candidatura a presidente que... Sí, algunos compartieron momento opositor. José Manuel de la Sota era... Pero quiero decir, el Partido Socialista o mismo este sector del Frente de Izquierda da la sensación que es más... Me interesa saber si logran transmitir el riesgo que plantea esta elección. Sí, claro. Yo creo que está claro que hay ciertos valores que comparten en la institucionalidad democrática todos estos sectores que
yo he visto que le ha costado definir qué es la democracia o qué significa para él la democracia a Javier Milei en un reportaje que le hace Luciana Geuna, creo, Sí. Que se lo pregunta varias veces. Bueno, esas son situaciones que seguramente en las decisiones del Partido Socialista de Santa Fe, en lo que plantea el Pollo Sobrero, en lo que plantea Graciela Camaño, deben tener una significación, ¿no? Eduardo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Bueno, ¿Le damos la palabra a Nico? Sí, dale, porque va a contar algo del comunicado de la izquierda socialista. Ya se sientan aquí Juan Carlos Giordano y el Pollo Sobrero. Nico. Es muy breve la diferenciación que hizo la izquierda socialista. Una de las partes que conformaban el FITU, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, es que en un extenso comunicado lo que manifiestan son dos cosas claramente. Primero, su perspectiva hacia adelante. No cambia la lectura que hacen de lo que se viene. Creen que tanto si el presidente Javier Milei o Sergio Massa se va hacia un contexto de un plan de ajuste y de una regulación de la economía a partir del acuerdo con el fondo, pero sí marcan su diferencia respecto a qué posición tomar ante ese momento, que va a ser el 19 de noviembre. Ellos lo que dicen es acompañar la candidatura de Sergio Massa, y acá es donde marcan la diferencia con algunos de los otros partidos que integran el Frente de Izquierda. Se me ocurre rápidamente el PTS, que sí, y el Partido Obrero también, que en sus comunicados lo que dicen es no votar a Milei, pero no acompañar a Massa. Es decir, de alguna manera indican, si es que indicar es el peor verbo posible, porque nadie le indica a nadie lo que tiene que hacer, pero sí un mensaje de la dirigencia a su militancia es, bueno, seguro no votes a este, fíjate qué querés hacer con el resto. En este caso de la izquierda socialista el planteo fue muchísimo más claro. Vamos a saludar entonces al Pollo Sobrero, ex candidato a gobernador del FITU, pero además un reconocido dirigente sindical, y está Juan Carlos Giordano, quien en este momento es diputado nacional del FITU, por esos enroques que van haciendo también desde el Frente de Izquierda. ¿Cómo están? Gracias a los dos por haber venido. No, gracias por invitarnos. A ver, ¿por qué esta decisión? No, a ver, en primer lugar, ninguno de los dos candidatos a nosotros nos gusta, no son candidatos, son candidatos del ajuste que lo vamos a seguir enfrentando. Ahora, tenemos un problema muy grave. ¿Te imaginas a Milei en el gobierno? ¿Te imaginas a Cecilia Pando con las declaraciones que hizo el otro día? Al Tigre Acosta. ¿Te imaginas vender pibes? ¿Te imaginas venta de armas? Sí, es una discusión que acá nosotros queremos ser muy respetuosos con los compañeros que nos han acompañado y que plantean voto en blanco. Queremos ser muy respetuosos con ellos porque entendemos, nosotros tampoco nos gusta votar a Sergio Massa, te voy a hablar claro. Pero me parece que lo que está en juego acá es otra cosa. Y tenemos una posición muy clara. Nosotros votamos a Massa para que no gane Milei. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario para que este facho no llegue al gobierno. Mira, te doy un ejemplo. Yo vivo en Aedo. Hace pocas horas, la vicepresidenta Villarreal hizo un acto en... Candidata a vicepresidenta. Candidata a vicepresidenta. Hizo un acto ahí en Palomar, ¿viste dónde está la base aérea? Sí. Estaba toda la base de los militares con las mismas consignas siempre. Vamos a correr a los zurdos, sí, volvemos al 76. Bueno, eso nosotros no lo podemos permitir. Juan Carlos, ¿comprendés, sin embargo, la posición del resto de los partidos que componen el Frente Izquierda? La comprendemos. Es una diferencia que tenemos sobre la base de que compartimos un Frente de Izquierda unidad, que es muy importante, la mayor unidad de la izquierda que conquistamos desde hace 12 años, Izquierda Socialista. Nosotros, con el partido que representamos con el Pollo, somos fundadores del Frente de Izquierda Unidad y hemos tomado una decisión que es importante. Es importante porque, como dice el Pollo, se trata de que apareció un fenómeno nuevo que no nació del repollo, porque el fenómeno Milei es el caldo de cultivo del desastre capitalista, la debacle capitalista, los distintos gobiernos, que lamentablemente ha generado un hartazgo que se expresó en las PASO en contra de todo lo viejo, pero esencialmente a una postura que es completamente peligrosa, porque no es solamente negar los 30.000 o reivindicar el genocidio, está reivindicando
la tortura, la desaparición de personas, al servicio de aplicar un plan económico como fue en ese momento el Fondo Monetario Internacional y del imperialismo norteamericano. Está bien, Entonces, pero yo te escucho, Juan Carlos, y lo que pienso es lo siguiente. Y comparto gran parte de las cosas que decís. Si enfrente a Sergio Massa está eso, proclamarse neutral o ni uno ni otro, ¿en un punto no es ser cómplice? nosotros no somos neutrales, estamos tomando No, te lo esta pregunto posición. por lo que te decía Pablo del resto del Frente porque de Izquierda. como dice el Pollo, efectivamente, porque nosotros estamos llamando a un voto a Sergio Massa para que no gane Milei, y como se expresó el 22 de octubre, muchos lo hicieron con la nariz tapada. Sí, claro, entiendo el Y lo punto. hicieron con la nariz tapada, ¿por qué? Porque estamos hablando de un gobierno ajustador, el 140% de inflación, el robo salarial y jubilatorio, y el pacto con el Fondo Monetario Internacional para reconocer la estafa que generó Macri en el 2018. O sea, vos lo que decís es tapate la nariz, pero lo que está enfrente es peor. Y lo que está enfrente, claro, estamos hablando de genocidio, estamos hablando de plan motosierra contra el pueblo trabajador, las mujeres y disidencias, la juventud, las privatizaciones, ya lo vivimos en la década del 90. Por eso mucho cuando nosotros predicamos, ojo que Milei se postula como algo nuevo, pero no es nada nuevo, porque está con el caballo de la dictadura, con el caballo de Menem, que privatizó todo, entregó todo, y lo está diciendo ahora. Es decir, dice aerolínea, los ferrocarriles, O sea, con el apoyo las a Massa, AFJP. con el apoyo a Massa, ustedes están discutiendo la posibilidad de seguir discutiendo con Massa. Es que no, lo en un seguimos ámbito enfrentando, democrático. nunca lo vamos a dejar de No, enfrentar. quiero decir, nunca. están defendiendo la posibilidad de que dentro del pacto democrático puedan seguir discutiendo con ese modelo, pero eso es lo que está en juego. Nosotros somos opositores a Massa, vamos a seguir siendo, no vamos a participar en ningún gobierno de unidad nacional. Lo que estamos diciendo, muchachos, paren, porque esto es una discusión muy complicada. ¿Qué crees que hay dirigentes que no la ven? Yo creo que, porque hay que entender qué es Milei, porque si no, no se ¿Qué es entiende. Milei es producto a los malos gobiernos que hemos tenido estos 40 años, y hay que hacerse cargo. Los que se tienen que hacer cargo, los que gobernaron, tienen que hacerse cargo que Milei es producto a los desastres que se han hecho. Vos pasaste de tener 4% de pobres en el 73 a 50%. Vos pasaste de tener las mayores desigualdades sociales. Vos pasaste a tener trabajadores que trabajan para ser pobres. Eso en algún momento se factura. ¿La cuota del odio también te parece que es responsabilidad de todos Y por también igual? eso. ¿De todos por igual? No, nosotros no. Eso dáselo a los que impulsaron esa política. Nosotros no, en esa discusión no entramos, no tenemos nada que ver. Porque nosotros cuando planteamos, nosotros estamos planteando un cambio de sistema, porque no creemos en el sistema capitalista. Y decimos, esto nos lleva al desastre a la clase obrera. Ahora, desde una posición de clase como la que tenemos nosotros, de izquierda, planteamos, miren muchachos, acá esto es muy peligroso. Mira, yo estaba leyendo no sé cuánto tiempo tenemos. Dale. ¿Leíste el programa de Milei? Sí. Lamentablemente lo hemos leído alguna que otra vez. ¿Por qué lamentablemente? Y No, porque es preocupante. Pero hay que saberlo, si está todo bien. el mundo lo leería. Por ejemplo, hay en la página 11 habla de vuelta de la doctrina de seguridad nacional. La modificación de las leyes de la democracia que garantizan. Te habla de despidos de trabajadores, te habla de reducción de todo. ¿Sabes en lo único que ponen plata? ¿En qué? En financiar las empresas que se van a llevar el litio, el petróleo y el agua, y en la reformulación de las Fuerzas Armadas, creando nuevos centros de Fuerzas Armadas. Es lo que dice Pando. Yo les recomiendo que vean ese video porque es muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras. Cecilia Pando dice: el próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste brutal y van a quedar muchos trabajadores en la calle. No lo van a poder controlar los gremios, porque vos sabés el rol que jugaron los gremios acá con el macrismo, que fue vergonzoso, y el rol que cumplieron siempre. Estoy hablando de la burocracia sindical. Necesitan de las Fuerzas Armadas y no podemos tener a los patriotas que enfrentaron a los zurdos en el año 76 detenidos. Hay que darle la amnistía para poder con los jefes naturales de las Fuerzas Armadas enfrentar eso. ¿Qué te está diciendo? Y que no crean que después se los va a enjuiciar, entonces cambiar las leyes. Claro. ¿Qué te está diciendo? Cecilia Pando dijo la solución política. La solución política efectivamente es el posible indulto y demás. Ellos saben de que necesitan recomponer las fuerzas represivas
y por eso la unidad está calcada, digamos, del apoyo que le da Patricia Burri y demás, para aplicar un plan motosierra. Por si alguien no lo vio, antiobrero 100%. Tenemos para compartir con ustedes a qué se refieren con los dichos de Cecilia Pando, tanto el Pollo como Juan Carlos Giordano. Lo compartimos. Momento de conflictividad social, que tal vez requieran la participación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para restablecer el orden. Y esta participación no será posible si no se resuelve el tema de las detenciones ilegales a aquellas personas que lucharon contra el terrorismo y que hoy se encuentran ilegalmente detenidas. Ustedes piensen que en la década del 70 los militares, si cumplieron órdenes de gobiernos constitucionales, terminaron todos presos. ¿Quién les garantiza a las fuerzas de hoy que no terminen de la misma forma? Este es el video al que te hacías referencia, Pollo. Espectacular. Hay que pasarlo a todo el mundo. Recuerdo, Luciana Bertoia nos contó aquí que después de una de las apariciones públicas de Cecilia Pando, por la cual se hizo más conocida, se fueron a una cena y compartieron con Victoria Villarruel, porque compartían camino. Y Cecilia Pando dijo que en esa cena era la primera vez que ella se sentía a la izquierda de alguien. ¿Y con Villarruel? Respecto de Victoria ¿Y Villarruel. el Tigre Acosta saliendo a reivindicarlo a Milei? Néstor. Les pregunto a ambos si en ese proceso de debate permanente que suele tener la izquierda, se preguntaron y se plantearon por qué un fenómeno como Milei en poco más de 2 años tiene un crecimiento exponencial que hoy lo lleva con un discurso originalmente mesiánico a ser una alternativa de gobierno. De hecho es uno de los 2 candidatos a ganar el balotaje. ¿Por qué ese movimiento mesiánico crece por derecha y la prédica de la izquierda no tiene ese mismo crecimiento? Hay un movimiento que es mundial, en donde las derechas así como estas, lo tuviste a Trump, lo tuviste a Bolsonaro, Vox, tenés un montón de... Yo creo que tiene que ver con el agotamiento del sistema capitalista. En nuestro caso, no sé, yo no lo he charlado con el gringo. Pero la crítica no es al sistema capitalista. El agotamiento pero por no eso sale por izquierda, sale por derecha. No, yo lo que creo es que al tener tan malos gobiernos, hay mucha... Mira, yo tengo un ejemplo, mi amiga, una militante popular. ¿A quién vas a votar? A Milei. ¿Vos estás loca? Dice, ¿estoy loca? Mira, vení, yo vivo en Merlo, calle de tierra, no tengo cloacas. Menéndez vino para la votación, no lo vi nunca más. Salgo a la esquina, me roban. ¿Qué querés que haga? ¿Que siga votando a estos? Es decir, lograron esa deuda que tienen los partidos patronales, burgueses, como decimos nosotros, con la sociedad, es muy profunda. Por eso es equivocado pensar que lo de Milei es solamente el voto joven. Y es más preocupante, porque en los barrios populares está la discusión si Milei es algo nuevo. Por eso es importante ir al debate con esa gente. Porque, a ver... ¿Y lo están haciendo ustedes, con compañeros? Y acá lo estamos haciendo. No, pero digo en esto que vos decís, Pollo, en el barrio, la charla, el convencimiento, ¿ves algún cambio de las PASO ahora? Sí, lo que pasa es que nosotros también, en un primer momento, íbamos y charlábamos con los compañeros y le planteamos, che, vas a perder todos los derechos. ¿Qué derechos? 40% de trabajadores que no tienen derecho en este país, ¿viste? Che, vamos a perder vacaciones. Pero sobre eso hubo un trabajo y sí, nosotros de militancia también para encuadrar eso mejor. Todos los días. Por ejemplo, yo todas las asambleas, yo vengo de ganar de vuelta en el gremio, tuvimos elecciones, las asambleas que nosotros hacíamos en los lugares, nos hablaba de gremio, se hablaba de política. Y es más, tuvimos la votación más alta, y yo creo que mucho tiene que ver cuando Milei planteó privatización de ferrocarriles. Cuando se planteó eso, los compañeros, fue la votación más alta, 85% de gente fue a votar, que es muy alto para un gremio. Y nosotros sacamos más votos. Y los compañeros decían, no, para que acá tenemos que prepararnos. Otra vez lo mismo, Menem en la lista verde, el Pedraza, otra vez despido. No, vamos a salir a frenarlo, vamos todos juntos. Nico. Sí, les quiero una pregunta, un dato muy cortito. Estaba revisando los datos del balotaje de 2015 para tratar de mezclar la referencia entre lo que ve la conducción y lo que hacen las bases. En 2015 la fórmula de izquierda que llegó a las elecciones presidenciales fue del Caño Bregman, sacó el 3,3% de los votos. ¿Saben cuándo fue el voto en blanco? El 2, y pico. Menos, 1,2. Es decir,
No voy a aceptar que me eche la culpa a mí de que perdió. No, estoy diciendo exactamente lo ¿Cuánto? contrario. Estoy diciendo exactamente lo contrario. Estoy diciendo que se acusa a la izquierda de que desde la conducción se manda a votar en blanco, pero que en realidad en los resultados eso no se verifica. Sí, pero ahí el dato más importante es cuántos votos perdió el peronismo, que es lo que no dice nadie. Porque en realidad, en esas elecciones, muchos compañeros dicen, por culpa de ustedes perdimos el gobierno. No perdiste por mí. Perdiste porque 5 millones de personas menos votaron al peronismo. No, pero además los datos muestran que los votantes de izquierda lo votaron. Sí. Y voy a hacer una precisión alrededor de qué hizo la izquierda o qué no hizo bien para que surgiera Milei. Nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. Hemos enfrentado al gobierno de Macri 2017, el repudio de miles y miles frente al Congreso con el robo jubilatorio fueron las y los luchadores, el sindicalismo combativo y la izquierda. Y hemos combatido mientras el peronismo le daba, no dicho por nosotros, por Bernie, le daba el guiño para que a ver si el guiño que le daban los intendentes de Massa Milei para que le sacara voto a Bullrich. Bueno, ahora se creó este monstruo que llamamos en un balotaje a decir, aunque sea con la nariz tapada, sin darle ningún apoyo político ni aval al gobierno, enfrentar consecuentemente, porque para el movimiento obrero, para las mujeres y disidencias, para la juventud, no es lo mismo. El plan motosierra, el genocidio y demás, sería un retroceso muy enorme. Y nosotros, como vamos a seguir luchando contra todos los gobiernos, porque el Frente de Izquierda es el único que dijo, hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, hay que dejar de pagar la deuda externa para combatir el hambre y la pobreza, y siempre hemos dicho que tenemos que fortalecer una alternativa para pelear por un gobierno de las y de los trabajadores. Desde ese marco decimos, no a Milei, cerrarle el paso a Milei y votar críticamente, aunque sea con la nariz tapada, por Sergio Massa. Gracias a los dos por haber venido. No, muchas gracias por invitarnos. A ustedes. ¿Hacemos un corte? Dale. Ya venimos. Amamos hacer televisión pública. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Tengo 15 minutos entre que sale del colegio y entra a la clase de hip hop. Por suerte, Terrabusi siempre me da una manón. Manón. Todo va a estar bien, ¿sabes? Que crezcan felices y libres de violencia depende de todos. Ante situaciones de maltrato, llama a la línea 102. Alejandro Olmos presentó ante la justicia una denuncia. No para resolver los problemas de la Argentina, sino para resolver los problemas de la banca mundial. Fabián Vena, en una investigación a fondo. Los acreedores eran quienes les pedían a los funcionarios que firmen documentos que satisfacían sus intereses. Los bancos acreedores le imponen a la Argentina luego de las dos hiperinflaciones del 89 y del 90. Y que es la rendición del país. Estafados. Martes, 23 horas. Televisión Pública. ¿Por qué el día a día tiene que ser tan día a día? Cuando podés exprimir la tarde y añadirle una pizca de emoción. Hagamos que sea magnífico. Tanqueray. Para usar esta tostadora con mañas hay que 1. Meter el pan. 2. Bajar la palanquita. 3. Bajar la palanquita. 4. Bajar la palanquita. Para tener una tostadora sin mañas hay que 1. Entrar en easy.com.ar. 2. Aprovechar el Cyber Monday con hasta 40% de descuento. 3. Pagarlo en 3 cuotas sin interés. Encontrá este y miles de productos más solo en easy.com.ar. Desafiamos a Ana a poner a prueba la protección superior de Rexona 72 horas en su clase de baile. Veamos si Ana muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? No hay una situación más soñada para quienes amamos la historia,
que conocer en persona a sus protagonistas. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. Seamos libres y lo demás no importa nada. Hay tantos sabores y formas de preparar Clyde como personas que lo toman. A la limonada frutilla le agregué unas hojitas de menta. El Clyde de pera es infinitamente superior. En Clyde celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Volvió Black Carrefour. Hasta el miércoles, 2x1 en pañales pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito Prepaga. Con Mi Carrefour, 3x2 en vinos y espumantes. Además, 20% de descuento en quesos para picadas. Fontina, Gouda, Tivo, Gruyère, Pâté d'Ache, Cheddar y en barra. Compra también en carrefour.com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. El Cyber Monday de Musimundo es parte de tu mundo. Este 6, 7 y 8 de noviembre, disfruta de hasta un 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en productos seleccionados. Musimundo, parte de tu mundo. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal Compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. No nacimos para estar solos. Desde lo más profundo de nuestro ADN, algo nos impulsa a conectar. Porque cuando experimentamos la vida juntos, todo es mejor. Somos el vodka número 1 del mundo. Y lo que hacemos se trata de eso. Mezclar lo impensado y tener un sabor para cada uno. Hacemos esto desde 1864. Smirnoff. Mezclados somos más. Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos si muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. Bueno, nada, nos tenemos que ir. Sí. Llegamos al final de este día martes. Mañana 9 de la noche, Caruso. Así es. Yo te deseo una muy buena medianoche a vos. Sí, claro, mañana voy a estar un poco más vieja. Sí. Un poco más vieja. Gracias, Con más Néstor. experiencia. Gracias, Nico. Pero mira lo que sos, Pero por mira. favor. Increíble. Mañana que cumplo digas eso. 34 años, querido. Gente que se queja de cumplir años. Mañana no traigo viene torta, cosas. traigo torta de ricota. Insólito. Mañana ya las encargué. ¿Casera? En el mejor lugar. No, Igual yo las compro. A esta hora trae, ¿no? Avenida Juan B. Justo. Trae todos con- un par de pizzas No, más que una llegamos torta, ¿no? antes. Chau, nos vamos. Hasta mañana. No está mal pedir una pizza mañana.